En la escolástica sobresalen dos personajes. Vamos a ver un resumen de San Anselmo y una pequeña síntesis también de Santo Tomás de Aquino. San Anselmo nos va a regalar un argumento para intentar demostrar la existencia de Dios que se llama el argumento ontológico. Él como filósofo intenta utilizar pues, la lógica del silogismo para poder deducir o demostrar que es necesaria la existencia de un ser generador de todos los demás seres. Por eso se le llama ontológico, porque tiene que ver con el origen del ser. Veamos en qué consiste este argumento ontológico de San Anselmo. San Anselmo de Canterbury nace en 1033 y muere en 1109. Es teólogo, filósofo y doctor de la Iglesia, que propuso una teoría sobre la existencia de Dios que todavía hoy se sigue debatiendo. Hasta el día de hoy sigue siendo un argumento bastante fuerte, ¿verdad? Y todavía debatido. El argumento ontológico tiene más o menos la siguiente estructura. Comienza afirmando primero que en el mundo hay ideas. Nadie puede negar que en el mundo hay ideas. Es una premisa innegable. Unas ideas son mayores que otras. Nadie podría negar que las ideas son más o menos perfectas. Para que una idea sea la mayor de todas, debe ser perfecta. Para que una sea la mayor de todas, debe ser la más perfecta idea que podamos tener. Y si es perfecta, quiere decir que contiene en sí misma todas las perfecciones, incluyendo la perfecta existencia. Tiene la perfecta verdad, el perfecto orden, es decir, si tiene todos estos elementos de perfección, también para que sea la máxima, tiene que tener la perfecta existencia. Si le preguntamos a los hombres cuál es la idea máxima que tenemos entre los seres humanos, la mayoría diría pues la idea de Dios. El concepto de Dios es el ser que es el mayor pensado posible, el mayor ser pensado posible. Es decir, no hay otra categoría por encima de la categoría llamada Dios. Si alguien me puede dar una palabra que supere al concepto de lo que significa Dios, pues estoy a la espera. Pero hasta el día de hoy, todos los seres humanos sabemos qué significa ser un Dios. Y por tanto, si Dios es el concepto más perfecto que tenemos, del ser más perfecto de todos, entonces dice San Anselmo, por tanto, esa idea máxima, si es la idea más perfecta que el ser humano posee, debe tener también la existencia, por tanto, Dios existe. Este es el argumento ontológico de San Anselmo para demostrar la existencia de Dios. Un argumento parecido a este lo van a realizar muchos filósofos más adelante, ¿verdad? Y con este argumento nos vamos a quedar, solamente hasta ahí llegaremos con San Anselmo, no diremos nada más, lo dejaré así, lo dejaré en suspenso porque ya decidir si quiero o no quiero creer en la verdad que este argumento me hace llegar a observar desde la lógica, si quiero creerlo o no quiero creerlo, y es un acto de voluntad propia. Es decir, no puedo obligarles a creer que él realmente dijo una verdad, pero desde la lógica les puedo decir, está bien defendido. Es decir, tiene una estructura bastante sólida como argumento. El siguiente filósofo es Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino dice su principal biógrafo, que es el fraile Aníbal Fosbury, es un fraile de la Orden de los Predicadores, llamados también la Orden de los Dominicos. Él dice que es el más santo de los sabios y el más sabio de los santos. Dice que Santo Tomás de Aquino no es un santo para imitar, solamente es un santo para admirar, porque su sistema de vida era muy, muy difícil. Hoy en día nadie va a querer vivir como vivía él. ¿A cómo vivía Santo Tomás de Aquino? Se encerraba largas horas en su celda, en su habitación, solamente para dedicarse a la escritura. Leía muchísimo, oraba muchísimo. Ese sistema de vida que él llevaba es un sistema de verdadera santidad. Por lo cual, muy pocos van a poder llevar ese sistema de vida. La mayoría de la gente le gusta compartir con los demás. Santo Tomás era un hombre totalmente solitario, ¿verdad? Él no se daba mucho a la familiaridad con los demás porque creía que en eso se perdía tiempo. Y no había tiempo que perder porque la vida solamente es una. Si queríamos conocer algo de Dios, teníamos que dedicarnos de lleno al conocimiento de Dios. Su niñez, él nace en Nápoles, en el castillo de Rocaseca, ¿verdad? De familia noble, de familia rica. Su padre, que va a querer que él sea monje, por lo cual, que sea por lo menos profesional y que quizá llegue a ser parte de los líderes de la abadía de Montecassino, una abadía muy famosa en aquel entonces. Así que lo manda a estudiar, desde los 5 años, lo manda a estudiar con los monjes de Montecassino. Cualquiera diría, 5 años, wow. Mandar a un niño a 5 años a vivir con los monjes era realmente un tema bien tremendo. Sin embargo, Tomás de Aquino pasó durante toda su niñez muy introvertido. Era un joven muy callado, ¿verdad? Nápoles es una zona muy costera, ¿verdad? Muy rica en la pescadería y todo eso. Y este es el monasterio de Montecassino.
Santo Tomás de Aquino en su juventud pues tenía 4 cualidades. Era un hombre piadoso, era un hombre meditabundo, muy callado, era muy silencioso, por tanto, y de memoria portentosa. Alguien que se dedicaba solamente a andar caminando, ¿verdad? Callado. De hecho, le pusieron un apodo. Ya vamos a ver el apodo que le pusieron. Su vocación, pues él quería ser sacerdote, quería dedicarse a la vida del monasterio, por lo cual, a pesar de los intentos de su familia por hacerlo desistir, porque él no quería estar en Montecassino, no quería ser benedictino, él quería ser dominico. Por lo cual, en ese llamado a la vocación, sus padres van a querer más bien, bueno, si no quieres ser monje de Montecassino, tampoco vas a ser dominico, por lo cual le van a poner algunas tentaciones, como meterle algunas mujerzuelas a su habitación para que lo enamoraran, ¿verdad? Y sin embargo, ahí está la famosa anécdota donde él saca a una de las mujeres, ¿verdad? Arriada con un tizón en la mano, ¿verdad? Sacándola de su cuarto para que no le haga caer en tentación. Una vida muy dura porque sus familiares lo querían ver como líder de la abadía de Montecassino, una abadía muy importante. Sin embargo, a pesar de las sucias artimañas de su familia, especialmente también de su madre, él al final terminó ingresando para la vida de los dominicos en el año 1243, el año de la muerte de su padre. Ahí va a ingresar a la orden, ¿verdad? Y en el año 1250 recibe las órdenes sacerdotales. A los 32 años se va a convertir en doctor en teología, para que tengamos idea también de la dedicación al estudio que él tuvo. La gente que lo conoció, como el abad de Montecassino, dice que era un chico muy talentoso, no debía ser dejado en la sombra en la inteligencia de este joven. Esa es una de las cartas que le envía al conde Landulfo Aquino, su padre, ¿verdad? Con la intención de enviar a Tomás a estudiar a Nápoles. Esa era la intención de la carta. Sin embargo, Tomás ya estaba decidido a ser dominico. Ejerció como maestro de teología en la Universidad de París, en otras universidades como Orvieto, Roma, Viterbo, Bolonia y Nápoles. Y en 1256, a los 32 años, recibe el doctorado. Es un hombre muy prolífero en escritura, muy amplio. Escribió muchísimas obras, entre ellas, por ejemplo, 8 tratados de teología, 5 tratados polémicos, 3 grandes sumas teológicas, 9 exégesis, que son, como ya dije, la explicación de la palabra de Dios, 5 responsa, 2 oraciones dedicadas a Jesús sacramentado, al pan y el vino, Jesús convertido en pan y vino, 9 tratados académicos, 4 exposiciones, 15 letras de teología, filosofía y política, 85 sermones, 12 disputas, algunos trabajos sobre Aristóteles, 11 trabajos aristotélicos y algunas glosas patrísticas, que son comentarios a algunas frases de los padres de la Iglesia. Es un santo difícil, ¿verdad? Para poder comprender su filosofía hay que rumiar, hay que masticar y remasticar su contenido, porque por eso lo hace muy difícil el estudio de sus obras. Hay que reflexionarlo, hay que penetrar en el conocimiento de él y rumiar constantemente el contenido para poder llegar a saber por qué línea o hacia dónde se dirigía Tomás de Aquino con algunos de sus escritos. No es que su escritura sea tan oscura, simplemente es que es sistemática, demasiado aristotélica, diría yo. Es demasiado aristotélica porque utiliza demasiados silogismos. Hay silogismos por todos lados dentro de su obra. Para poder llegar de una idea primaria a una conclusión final, tiene que pasar por una serie de deducciones argumentativas. De hecho, para el año, a 7 siglos después de la muerte de él, va a haber, como dice Fosbury, una conferencia o un congreso donde van a intentar entender la doctrina de Tomás de Aquino, de la cual salieron 1200 ponencias, es decir, 1200 expositores sobre tal doctrina, y de esas ponencias resultaron 10 tomos de 700 a 800 páginas. Estamos hablando de más de 7000 páginas u 8000 para explicar a Tomás de Aquino. Así de complicado es, por lo cual, créanme, no lo vamos a ver como ampliamente se ve en una facultad de filosofía. Tocaremos apenas unos cuantos elementos de él. La gente que lo conoció dice que la ciencia de Tomás es muy grande, pero su piedad es aún más grande. Pasa largas horas rezando, orando y rezando, ¿verdad?, en la misa. Después de la elevación, parece que estuviera en el paraíso. Es un hombre enamorado de la vida espiritual, ¿verdad? Pareciera que el rostro le resplandece cada vez que mira la Eucaristía. Es un hombre que ama en lo que cree. Él propone que el humano se tiene que divinizar de alguna manera. Es decir, que el adquirir el conocimiento de Dios es básicamente una divinización. Es acercarse a tocar la frontera del conocimiento de Dios, al menos. Y enseñaba también que un conocimiento imperfecto de Dios en el hombre, a pesar de los límites del hombre, confiere al hombre una gran perfección. Es decir, no podemos conocer plenamente a Dios, pero ya entrar a conocerle un poco, eso ya le da cierta perfección al hombre.
Ante la pregunta ¿quién es Dios?, él constantemente le pasaba preguntando a su maestro, a los frailes y amigos, ¿verdad?, dentro del convento, ¿quién es Dios? Volvía locos a los monjes con esa pregunta. Y no era fácil de responder porque nadie nunca antes se había dedicado a detener cómo demostrar racionalmente quién es Dios, ¿verdad? No había mayor esfuerzo que el de Anselmo de Canterbury, que también es simultáneo a él. Es paralelo a sus, es contemporáneo. En cuanto al estudio, pues él va a cambiar la vida religiosa también por el amor al estudio. Cree que en el estudio también se puede lograr cierta santificación o plenitud, por lo cual la aspiración a la vida eterna se traduce en estudio también. ¿Y qué estudia? Pues contempla lo que es el misterio de Dios, básicamente eso. El apodo que le van a poner a él es el apodo del buey mudo, el buey mudo, porque era un hombre muy callado, como dijimos, muy silencioso, ¿verdad? Y por eso le pusieron así. Sin embargo, un maestro de él, cuando él pasa a estudiar a Colonia, a lo que actualmente es Alemania, pasa a formar parte del estudio junto con el santo San Alberto Magno. Él va a ser su maestro. Y Alberto Magno, al escuchar que le decían el buey mudo, le reclama a los estudiantes y les dice: ciertamente llamamos a este joven un buey mudo, pero su mugido doctrinal un día resonará hasta los confines del mundo. Y es porque seguramente ya habría leído algo acerca de los escritos de Tomás y sabía que esos escritos no eran cosa fácil, por lo cual llegaría a ganarle la fama que hoy le damos a él, ¿verdad? Una fama buena, no una fama efímera como la da el mundo, sino una buena fama que ayude a los que se interesen en estudiar a Tomás de Aquino, darse cuenta realmente de la complejidad que él tiene, la complejidad filosófica también que él posee. Al final, Tomás de Aquino, cuando está escribiendo la obra donde explica filosóficamente a Dios, va a entrar en un momento de éxtasis, como dijimos. El éxtasis es este momento en el cual tiene una revelación de parte de Dios. Y escuchó que Dios le habló y le dijo: Bene scriptisti de me, Tomé, que significa bien has escrito de mí, Tomás. Y entonces le dice Dios: Quid mihi et tibi, es decir, ¿qué me pides a mí? ¿Qué quieres de mí? Y le dice Tomás: tú domines tú solos, solo a ti, Señor, solo a ti. Es decir, que no aspiraba a más conocimiento, no aspiraba a más, solo quería conocer a Dios realmente. No quería riquezas, ni fama, ni poder, solamente poder conocer a Dios. Pasaba largas horas entonces en oración ante el crucifijo cuando tuvo esa idea de seguir escribiendo por fin la tercera parte de la Suma Teológica que hoy en día podemos leer. Aún así, después de la revelación que él tuvo, este momento de éxtasis, él se detuvo, no quiso seguir escribiendo porque le parecía que todo lo que había escrito era paja. Es decir, cuando su amigo y hermano Fray Reginaldo de Piperno le dice que por qué no seguía escribiendo, Tomás le dice que no quiere seguir escribiendo porque después de ver lo que vio, que fue evidentemente parte de la gloria del éxtasis que él tuvo, ya le parece que todo lo que él ha escrito pues en realidad es pérdida de tiempo, es paja, es decir, es algo, es heno, es algo que se puede echar al fuego y se consume rápido, porque no es nada, ¿verdad? Y aún así, si se fijan, el tamaño de la obra, la más importante de Tomás de Aquino, que se llama Suma Teológica, son en total estos 7 tomos, solo para que tengan idea de una de las obras de Tomás de Aquino. Es un santo más para admirar que imitar, dice Fosbury también, ¿verdad? Es un santo difícil, como decimos, no es fácil ser como él, muy aplicado, tan aplicado al estudio como él era. Sin embargo, yo les recomendaría que buscaran los consejos que da Tomás de Aquino para ser un estudiante como él. Una serie de consejos que alguien le manda una carta y le pide consejo de cómo ser un buen estudiante y ganar esa memoria portentosa que él tenía. Entonces Tomás le da los consejos muy claros en una carta, ¿verdad? Que les aconsejaría la buscaran la carta de Tomás de Aquino a un estudiante y puedan leer qué consejo les dio. En cuanto a la parte espiritual, Tomás de Aquino enseñaba lo siguiente. Él enseñaba que comenzamos por la vocación por la verdad. El ser humano tiene ganas de adquirir la verdad. Y en esa búsqueda de la verdad se va a ir logrando ciertas perfecciones, como las virtudes. Se va a volver experto en las virtudes teologales y las virtudes cardinales, que ya vimos con Platón. Por lo cual, una vez alcanzada el estado de virtud, entonces el ser humano puede acceder a 3 caminos. Primero, a poder dominar bien su voluntad, ¿verdad? Dominar bien su inteligencia y por último, dominar bien los valores morales. Esa vida virtuosa evidentemente lo hace experto de estas áreas de vida y ya no cae en el pecado tan fácilmente. Por otro lado, pues este dominio de la voluntad, este dominio de la inteligencia, estos valores morales que vivimos, no se alcanzan en la primera erudición, que llamamos erudición cristiana y temporal. Es el conocimiento de la sabiduría humana. Al menos hasta ahí hemos alcanzado sabiduría humana.
Después de alcanzar la sabiduría humana, viene otro proceso donde vamos a poder adquirir sabiduría doctrinal y ciencia. Podemos adquirir la sabiduría de la iglesia, pero también la ciencia popular, la ciencia del método científico también. Evidentemente Tomás de Aquino, además de ser teólogo, también era astrónomo, para que tengan idea de la amplitud de conocimiento que él tenía. Esta sabiduría doctrinal tiene que sumarse al discernir y tiene que sumarse a la solidez de fe. Una vez alcanzada esa sabiduría, ese discernimiento y esa solidez de fe, el hombre podrá adquirir esa espiritualidad profunda, y ya una vez alcanzada la espiritualidad profunda, va a ser posible, si Dios lo permite, obtener la sabiduría de Dios. Esa es la manera de poder adquirir, ¿verdad?, esta elevación desde la parte racional primero, que nos enseña la filosofía y la ciencia, hasta alcanzar la sabiduría que procede de Dios. Esto es lo que llamamos pues el pensamiento, ¿verdad?, filosófico cristiano de Tomás de Aquino. ¿Preguntas hasta ahora sobre Tomás de Aquino? Si no, proseguimos. Terminamos con Tomás de Aquino hablando de las 5 vías. Las 5 vías son 5 caminos para demostrar la existencia de Dios. Lamento mucho que sea tan poco el tiempo para que podamos ver detenidamente cada una de ellas. Lamento mucho porque en realidad lo que voy a presentar a continuación desde el punto de vista de los filósofos es en realidad una caricatura de lo que son las 5 vías. Las 5 vías son una página y media que está dentro de la obra de la Suma Teológica, y pues aquí solamente vamos a poder ver 5 slides, ¿verdad?, explicando eso, con un esquema más o menos que nos ayuda a agilizar la comprensión de las vías. Aún así, siento yo que no será con mucho éxito, porque requiere pues introducirnos primero en los conceptos filosóficos que utiliza Tomás para luego llegar a comprenderlas como realmente debe comprenderse. Pero aún así haremos el intento, ¿verdad?, de ver estas 5 vías de manera sintética y de tomar más o menos la línea de pensamiento de él. Las vías tienen 4 partes. Tienen una parte llamada punto de partida, una parte llamada aplicación de la causalidad, una parte llamada aplicación de ir al infinito, y el término final. Ya vamos a ver bien ese esquema. La Suma Teológica, que es la obra que tanto he mencionado, es la obra principal y está dividida en 3 partes. 415 páginas tiene la primera parte, 935 páginas tiene la parte segunda y 578 páginas tiene la parte tercera. Entonces, la parte cuarta, que va a escribir la comunidad, tendrán 1541 páginas, ¿verdad?, la parte cuarta. En total van a ser 3469 páginas de un libro llamado Suma Teológica, aproximadamente, dependiendo de la editorial. Esa es la obra de Tomás de Aquino, una obra muy amplia, y no es la única obra como mencionamos. Dice Fosbury que cada artículo de la Suma pareciera un milagro de la razón, un milagro de parte de Dios iluminando a Tomás para que llegara a armar esas deducciones lógicas, que es lo que realmente la Iglesia ha interpretado. Las partes de las vías, como dije, punto de partida, aplicación de la causalidad, imposibilidad de ir al infinito y término final. El punto de partida es un fenómeno, algo que es innegable por los sentidos. Es un fenómeno natural, es un fenómeno cósmico que nadie podrá negar. La aplicación de la causalidad, pues es básicamente poner en práctica la ley de causa y efecto. Cada causa tiene un efecto. La imposibilidad del infinito es el momento en el cual decimos, si tenemos una cadena de causas y efectos y queremos buscar la primera de las causas, tenemos que llegar necesariamente a una, porque si negamos que hubo una primera causa, automáticamente estaríamos negando que hubo causas siguientes y efectos siguientes, por lo cual, dice él, no podemos ir al infinito sin encontrar una primera causa. Tenemos que encontrar necesariamente un primer ser que cumpla con el punto de partida, es decir, que cumpla con el movimiento, que cumpla con la causa de lo primero que surge en el universo. Y como término final, pues deduce de estas 3 premisas, como conclusión, que el ser que debe poseer estas cualidades tiene que ser llamado necesariamente Dios. Debe haber un primer ser, por tanto, que originó el fenómeno de que vamos a mencionar, y a este ser tendría que llamársele necesariamente Dios. Veamos entonces la primera vía. En la primera vía, el punto de partida dice lo siguiente: hay seres que se mueven. Nadie puede negar que hay locomoción en el mundo, en el universo. Todo se mueve. Aplicando la causalidad a esto, diríamos entonces que todo ser que se mueve es movido por otro. Por ejemplo, mi mano se mueve porque lo mueve mi brazo se mueve porque lo mueven los músculos y los huesos,
Los músculos y huesos se mueven por las terminaciones nerviosas que mandan impulsos. Las terminaciones nerviosas que mandan impulsos vienen por el movimiento neuronal. En el movimiento neuronal viene por el movimiento de la voluntad. Y la pregunta primordial es, ¿y qué mueve la voluntad del ser humano? Diríamos, el intelecto. ¿Y qué mueve el intelecto del ser humano? ¿Qué originó el intelecto humano? Entonces ahí es donde entramos ya a tocar fondo, ¿verdad? La imposibilidad de ir al infinito dice entonces que no podemos retroceder al infinito sin encontrar un primer ser que sea un ser no movido por nadie, que sea el capaz de mover todo, pero que él no haya sido movido por nadie. Porque si fue movido, también tendría que cumplir la condición de haber sido movido por otro. Cuando hablamos de mover, aquí nos referimos también al existir, ser movido a la existencia. Por lo cual tiene que ser un ser que no haya sido movido a existir para que realmente sea el primero. Por tanto, dice Tomás de Aquino, debe existir un primer motor que no sea movido por nadie, es decir, un motor que sea inmóvil, ¿verdad? Y a este motor inmóvil tendríamos que llamarle necesariamente Dios. ¿Por qué? Porque tendría una capacidad muy interesante. Tendría que ser primero eterna y además tener voluntad y además tener la inteligencia para provocar los movimientos siguientes, es decir, mover los elementos de forma ordenada, porque todos los movimientos que se ejecutan en el universo cumplen leyes lógicas, cumplen leyes físicas, cumplen leyes matemáticas, leyes bioquímicas y químicas, entonces incluso biológicas, por lo cual estas leyes están evidentemente mostrando que hay una inteligencia ordenando todo el universo. Pues esa inteligencia que ordenó el universo tendría que estar en la primera causa, que fue el primer motor, y por tanto ese primer motor no tendría que ser un motor simplemente algo como abstracto, sino que tiene que ser un ser personal con inteligencia capaz de moverlo todo. Esa condición solamente la podría tener alguien a quien tendríamos que llamar probablemente Dios. La segunda vía. La segunda vía es la causa eficiente. El punto de partida dice, hay seres que son causados y seres que son efectos. Por tanto, aplicamos la misma ley de todo efecto tiene su causa. La imposibilidad de ir al infinito es, no podemos retroceder al infinito sin encontrar una primera causa que no sea causada por nadie, y a esta causa que le llamamos causa incausada, causa primera, que no fue causada por nadie, ¿verdad? Esa es la que tendríamos que llamar Dios. Es el término final también. Por la misma idea que domina el primer argumento, el segundo es fácil de deducir. De hecho, si se fijan en la obra de Tomás de Aquino, si leen algún día la Suma Teológica, podrán ver que en la primera vía es la más grande en amplitud de texto, mientras que la segunda vía es bien cortita, apenas unas cuantas, 7 líneas, ¿verdad? Es mucho más corta porque no va a repetir lo mismo que dijo en la primera. La primera es el fundamento, por tanto, de las otras 4. En la tercera vía, él habla de la contingencia. Dice que en el mundo hay seres que son y seres que dejan de ser. Seres que existen y seres que dejan de existir. A eso le llamamos que hay seres contingentes, seres que pueden ser o no pueden ser. Aplica a esto pues la misma causalidad. Por tanto, todo ser contingente, todo ser que puede y no puede ser, es por otro ser. Es decir, yo nací por mis padres nacieron por mis abuelos. Somos seres contingentes, podemos aparecer y desaparecer. Por lo cual hay una cadena de seres contingentes y en esta cadena no podemos retroceder al infinito sin encontrar un primer ser que sea no contingente. Un primer ser, por tanto, que tenga la existencia por necesidad de su propia esencia. Es decir, que sea un ser que siempre haya existido, que no haya sido un ser creado o un ser existente por otro. Porque si no, entonces tendríamos que admitir que el que lo ha creado tendría que ser entonces el primero. Ante la pregunta que hacen algunos, si Dios creó el mundo, ¿quién creó a Dios? Eso es un absurdo lógico. Si estamos buscando al primer ser creador, no podemos preguntarnos quién lo creó a él, porque entonces no sería el primero. Esa pregunta es más bien un absurdo, un juego infantil de palabras. En realidad, el primer ser que haya originado todo tiene que ser un ser no creado. Debe ser un ser no contingente que tenga la existencia por necesidad de su naturaleza, es decir, un ser que él llama necesario. Un ser necesario es un ser que siempre existe, un ser eterno. Esa es la tercera vía de Tomás de Aquino. La cuarta vía se parece bastante, pero toma el fenómeno de la perfección. En este caso, dice Tomás de Aquino, hay seres que son más o menos perfectos. ¿Y cómo calificamos algo como menos perfecto y algo como más perfecto? Lo hacemos entonces de manera gradual. Por tanto, hay seres que son menos perfectos, otros que son más perfectos, por lo cual hay una graduación. Y todo ser es menos imperfecto como
perfecto de la perfección de uno que es anterior y que es más perfecto. Yo puedo decir, por ejemplo, que el ser humano es más perfecto que la planta. Por tanto, si pusiéramos una graduación entre el menos y el más, pondríamos abajo la planta y arriba el ser humano. Entonces, la comparación que hacemos de perfección es porque hay seres que son más perfectos, ¿verdad?, que otros. Y ahí es donde se da la causalidad. La causa de comparar algo como menos perfecto es la perfección de otro. Imposibilidad de ir al infinito. No podemos retroceder en esta idea de perfecciones sin encontrar un ser que sea el máximo perfecto, la suma perfección. Y a este ser que sea la suma perfección, este debe ser el ser máximo perfecto y podríamos llamarle también Dios. Tomás de Aquino lo deja como en un acto libre. Le dice al que lee la obra, ¿verdad? Si usted quiere llamarle Dios, llámele como usted quiera. Pero los cristianos ya le hemos puesto un nombre, le llamamos Dios. Si usted quiere aceptar el término, lo acepta. Si no, pues póngale otro nombre. Llámele ser cósmico universal, y gran inteligencia universal, o como hicieron los masones, que le llamaron el gran arquitecto del universo. Es decir, póngale el nombre que usted quiera. El hecho es que existe, y el hecho es que estos fenómenos demuestran su existencia. Y 5, la quinta vía, la del orden universal. Va por la misma idea, pero considerando el fenómeno del orden del universo. Hay seres que son ordenados. No, ningún ser de este mundo actúa de manera caótica. El caos era la idea griega de creer que todo el mundo es desordenado. Sin embargo, ya con la física hemos aprendido que no es así. Incluso la explosión de un pequeño cohete tiene un orden determinado. Lástima que no podemos ralentizar el tiempo para poder medir matemáticamente la explosión de un cohete, pero podríamos hacerlo si pudiéramos manejar el tiempo y el espacio a nuestra merced. Por lo cual, si existen seres ordenados, cumplen una matemática universal llamada leyes del universo y, por tanto, aplicamos la causalidad. Todo ser es ordenado por otro. Aquello que es ordenado es porque alguien más lo ordenó. Por ejemplo, yo si tengo un lápiz, pues ese lápiz fue ordenado por alguien que ideó el diseño del lápiz. La estructura, la ingeniería que hay detrás de un simple lápiz implica que hubo inteligencia para poder obtener este orden. Entonces, por esa razón decimos que todo ser ordenado cumple porque ha sido ordenado por otro. No podemos, por tanto, retroceder al infinito buscando los primeros ordenadores sin encontrar un primer ser ordenador de todo. El primer ser que haya puesto las leyes en el universo, a ese ser tendríamos que llamarle el ser ordenador, el máximo legislador, ¿verdad? El que ha puesto la ley en la materia. Para que realmente pueda existir materia ordenada, es necesario que exista un ser que haya ordenado la materia. ¿Por qué? Porque la materia inerte, como las galaxias, como las rocas, como los átomos, no tienen inteligencia. No tienen inteligencia. Entonces, ¿cómo se comportan inteligentemente? Porque hay una programación en el universo que los mismos científicos han deducido a través de fórmulas matemáticas para explicar el orden universal. Es como que estuviéramos en un super software, como si estuviésemos en un super software, en una realidad virtual, por así decirlo, que hay un código de programación detrás de todo este universo que permite que el universo mismo se pueda mover como realmente se mueve, es decir, que pueda actuar y pueda tener todo el tipo de desarrollos que hoy vemos en la materia, ¿verdad? Gracias a este orden establecido en la materia misma, materia que no tiene inteligencia. Y aquello que no tiene inteligencia no puede generar inteligencia. Tiene que ser al revés, tiene que ser un ser inteligente el que haya puesto inteligencia en las cosas, ¿verdad? No puede salir la inteligencia de algo que no es inteligente, como no puede salir el orden de lo que es caótico. Si algo es completamente desordenado, jamás va a ser ordenado. Por ejemplo, yo puedo tirar desde la Torre Eiffel un cubo de letras pintadas con tinta en una hoja en blanco y jamás se va a producir un periódico ordenado con ideas. Jamás. Eso no va a ocurrir jamás. Por muchas combinaciones que usted tire la cubeta, eso jamás va a producir un suplemento periodístico en una hoja en blanco. Entonces, esa idea de creer que surgimos del caos, en realidad desde el punto de vista de la lógica medieval, es un absurdo. Lo que nadie da de lo que no tiene. Y el universo, que es ininteligente, no puede otorgar inteligencia. Tiene que ser un ser inteligente que haya dotado de inteligencia al universo mismo. Y a este ser que ha dotado de esa inteligencia le llamamos ser legislador, ¿verdad? Y con esta quinta vía terminamos a Tomás de Aquino. Preguntas, jóvenes. Conclusión final. La conclusión final de las 5 vías entonces es que en la primera vía tenemos un motor inmóvil que debe existir.
En la segunda, que la causa eficiente e incausada debe existir. En la tercera vía, que el ser necesario, no contingente, debe existir. Que la cuarta vía, pues el ser máximo perfecto debe existir, y que el ser ordenador máximo, el máximo legislador, tiene también que existir. Por tanto, si existen todos estos elementos, el ser que contenga todas estas cualidades, a ese ser podemos llamarle Dios. Por tanto, Dios existe. Eso es lo que concluye Tomás de Aquino con las 5 vías. Bien, pasamos a la siguiente temática para que podamos avanzar un poco.